Bueno, iniciamos trabajando un nudo deslizado y vamos a montar 15 cadenas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 cadenitas más una. ¿Listo? Entonces, esta que hice aquí me la voy a saltar, voy a ir a la siguiente y vamos a hacer 1, 2 y 3 puntos bajos en el mismo espacio. De aquí en adelante voy a ir trabajando un punto en cada cadena hasta llegar al otro extremo, donde volvemos a trabajar esos 3 puntos bajos en el último punto. Miren, voy a continuar aquí trabajando un punto en cada cadenita. Estoy utilizando material 2 milímetros de grosor, es un hilo macramé, y estoy trabajando con un gancho 2.0 para que la puntada me quede bastante cerradita. Entonces ya aquí he llegado al último punto donde trabajamos 1, 2 y 3 puntos bajos en ese mismo espacio. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a girar y de este otro lado vamos a continuar trabajando un punto sobre cada punto. ¿Listo? Miren, lo voy trabajando de este lado igual. ¿Listo? Recuerden que en la esquina ya tengo los 3 puntos, así que solamente voy a deslizar en el primer punto y listo. Para la siguiente vuelta voy a hacer aquí en el primer punto, vamos a deslizar, ven, aquí de esta manera, levanto una cadenita y en ese primer punto donde deslicé voy a hacer 2 puntos bajos, 1 y 2. En el siguiente hago 2 puntos bajos nuevamente y en el siguiente otra vez repito 3 puntos bajos. Ya ahí trabajé un aumento sobre cada uno de los 3 puntos que hice en el mismo punto de la vuelta anterior. De aquí en adelante voy a volver a trabajar un punto sobre cada punto y en el otro extremo vamos a trabajar lo mismo, un aumento sobre cada uno de esos 3 puntos que hice allí. Entonces ya aquí vamos trabajando un punto sobre punto, punto sobre punto. ¿Lo ven? Ya aquí he llegado al extremo, tengo 1, 2 y 3. En el primero trabajamos un aumento, 1 y 2. Ya saben que el aumento son 2 puntos en un mismo espacio. Estamos en el siguiente y vamos a volver a hacer 2 puntos. Y en el siguiente otra vez 2 puntos. De aquí en adelante continuamos un punto sobre cada punto hasta llegar nuevamente al otro extremo. Bueno, una vez tengamos ya esta parte lista, voy a deslizar aquí en este punto, pero solo tomando la hebra que está en la parte de adentro, así. Y voy a formar un punto bajo. Voy a tomar ahora solo la parte de adentro de cada punto y voy a hacer un punto bajo de esta manera. ¿Lo ven? Hay 2 hebras, tomo la de adentro y esa es la que voy a ir trabajando y hacemos lo mismo, puntos bajos. Ya en esta vuelta no hay aumentos, simplemente un punto sobre cada punto hasta dar toda la vuelta. ¿Lo ven? Así me va a quedar por dentro y por fuera me debe quedar esta hebra suelta que luego la vamos a volver a utilizar. Ya les voy a decir cómo. Entonces vamos primero a terminar toda esta vuelta y ya estoy nuevamente con ustedes indicándoles lo que vamos a continuar haciendo. Bueno, ya he terminado la vuelta, miren, ya he llegado aquí donde inicié y ahora lo que voy a hacer es tomar el punto completo así y voy a volver a trabajar punto bajo sobre cada punto, esta vez con todo el punto. ¿Listo? Miren, aquí está. Tomamos el punto completo y hacemos punto bajo. Voy a continuar haciendo esto
toda la vuelta y de ahí en adelante voy a continuar hasta tener un total 20 vueltas. Vamos a trabajar en total incluyendo esta vuelta primera que acabé de hacer. ¿Listo? Vamos a trabajar, eso da entre 8 a 9 centímetros más o menos, por si lo vas a trabajar con otro tipo de material. Listo. Entonces voy a continuar aquí hasta tener mis 20 vueltas y ya regreso con ustedes para mostrarles 20 vueltas de aquí en adelante, solo punto bajo sobre cada punto continuo. Bueno, miren, ya aquí tengo, les voy a mostrar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 vueltas hice yo. Listo, porque la número 20 la voy a hacer en el punto este que tengo aquí, lo ven, es un punto cangrejo. Entonces yo termino aquí y debería continuar tejiendo de aquí hacia adelante. Vamos a trabajar de la forma al revés. Entonces, no voy a trabajar hacia allá sino hacia acá. Listo, recuerden que el punto cangrejo y el punto cangrejo se trabaja al revés. Entonces miren, ya yo aquí he avanzado un poquito. Entonces normalmente tejería hacia allá, pero yo voy a trabajar hacia este lado. Entonces entramos al punto, sacamos y cerramos. Entro al siguiente punto, saco y cierro. Entro al siguiente punto, saco y cierro. Entro al siguiente, saco y cierro. Y este es el famoso punto cangrejo. Listo. Entonces esto lo vamos a hacer por todo el borde. Una vez terminemos aquí, iniciamos con la parte de abajo. Ya les voy a indicar cómo. Listo. Entonces déjenme terminar aquí y regresamos. Bueno, aquí para cerrar es igual. Miren, voy a entrar aquí donde inicié y vamos simplemente a deslizar. Luego pasamos esa misma hebra hacia adentro y vamos a ocultarla por la parte de adentro, sellar, cerrando bien para que luego no se nos vaya a soltar nuestra labor. Y así queda todo el borde. ¿Lo ven? Ahí está. Vamos entonces aquí en la parte de abajo y allí vamos a trabajar un nudito deslizado y vamos a entrar aquí en donde iniciamos nuestra labor. Ven, aquí está, aquí se ve. Entonces voy a tomar el primer punto de aquí y voy a hacer 4 cadenas, 1 2 3 y 4. Este punto que sigue me lo voy a saltar, perdón, este que está aquí, ¿lo ven? Aquí voy a tomar el que sigue y voy a hacer un punto alto. En este punto hago una cadenita y en ese mismo punto repito un punto alto. Este es el único aumento que voy a hacer. Miren, es el único aumento que voy a hacer aquí y acá de este lado. Hago una cadenita lazada, me salto un punto y en el punto que sigue volvemos a hacer un punto alto. Cadenita, me voy a saltar este punto y en el siguiente un punto alto. Cadenita, me salto un punto y en el siguiente trabajamos un punto alto. Voy a seguir esta secuencia. Cadena y me salto un punto, en el siguiente punto alto. Y así vamos a continuar. Una vez lleguemos a este extremo, les indico otra vez el punto aumento. Bueno, miren, ya he llegado otra vez aquí a este extremo, hice un punto alto, una cadenita y en el mismo punto hacemos otro punto alto para el aumento. Ahí está. Ahora hago una cadenita, me salto un punto y en el siguiente punto alto. Y aquí vamos a seguir la misma secuencia. Entonces terminemos esta vuelta y les indico cómo vamos a montar las siguientes vueltas. Cadenita, me salto una, punto alto. Así continuamos. De hecho vamos a seguir repitiendo lo mismo. Bueno, miren, aquí terminamos con una cadenita y vamos a deslizar en 1 2 la tercera cadenita de las 4 que hice al inicio.
Ahí está. Para la siguiente vuelta levanto nuevamente 2, 3, 4 cadenitas y ahora sobre cada punto alto anterior vamos a trabajar un punto alto. Cadena en el punto alto anterior, un punto alto, una cadenita y sobre el punto alto anterior un punto alto, cadena sobre el punto alto anterior, un punto alto. Vamos a seguir esta secuencia por aproximadamente 5 vueltas. ¿Listo? Entonces vamos a continuar así hasta haber completado nuestras 5 vueltas. Ya con estas serían 2. Entre 4 o 5 vueltas ustedes mirarán qué tan alto quieren esta parte. ¿Listo? Bueno, miren, ya hice las 5, 1, 2, 3, 4, 5 y para la siguiente vuelta vamos a hacer una hilera de puntos bajos. Entonces sobre el punto alto un punto bajo y sobre el punto cadena un punto bajo, sobre el punto alto una cadena, un punto bajo y sobre la cadena un punto bajo. En cualquier parte de la vuelta vamos a hacer 2 disminuciones. ¿Cómo vamos a hacer las disminuciones? Fácil, miren, este punto alto entro y saco, entro aquí a la cadenita, entro, saco y disminución. Continúo haciendo un punto bajo y aquí un punto bajo. Yo les diría que las hagan a los costados, una aquí y la otra aquí. Esas disminuciones, ¿por qué? Por el aumento que hicimos aquí en la parte de abajo. Como ese punto aumenta, entonces aquí nos va a quedar un poquito más ancho. Entonces por eso acá debemos hacer esa disminución. Repito, entramos aquí, quedan 2 hebras, entro a el espacio donde está la cadenita, quedan 3 y lo cierro. Listo. Otra vez, entramos aquí, entramos acá y cerramos las 3. Eso sería una disminución. Listo. Bueno, entonces una vez terminemos ya esta vuelta, vamos a deslizar aquí en este punto. Ya yo solté una de las disminuciones para que me quedaran 2. Listo. Entonces miren, luego de aquí vamos a tejer en esta parte de acá un punto bajo. Si quieren marcan para que no se pierdan. 2 puntos bajos, 3 puntos bajos y 4 puntos bajos. Después de estos 4 puntos bajos vamos a hacer la misma cantidad de cadenas que tenemos aquí. Miren, yo voy a contar a partir de aquí: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Listo, y aquí queda 1, 2, 3, 4 y de aquí a acá debe salirme la misma cantidad. Yo les recomiendo contar primero la cantidad de puntos y sacar 4 aquí, 4 acá y lo que nos queda adelante y atrás. ¿Listo? Entonces esa cantidad de puntos que tengo aquí las voy a hacer en cadena. ¿Listo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 cadenas. Volvemos a contar: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19. Donde tengo el punto 19 vamos a hacer un punto bajo. Ahora voy a volver a tejer los puntos bajos. Vamos a contar ahora acá lo mismo y vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos aquí. Bueno, aquí estamos, miren, ya hice esta parte de ambos lados. Ahí está. Ahora que vamos a trabajar aquí, vamos a dar otra vuelta de puntos bajos, un punto bajo sobre cada punto bajo anterior, sin aumento, sin disminución. En las cadenas deben salirme 19 puntos bajos de igual manera. Entonces aquí está mi último punto bajo y continúo acá en las cadenas. 2, 3. Si te es más fácil coger el punto, pues también puedes hacerlo. Así pues sabes que te van a salir contaditos y no vas a hacer de más. Listo. Entonces me parecería hasta mejor. Miren, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10 y así vamos a ir dando toda la vuelta. Bueno, ya miren, después de la vuelta de puntos bajos vamos a dar una vuelta haciendo una cadenita y en el siguiente punto deslizamos una cadenita y en el siguiente punto deslizamos. Esto para darle ya finalización al borde este de aquí. Listo, entonces nos va a ir quedando así. Va a quedar así. En esta parte de aquí lo que vamos a hacer es coser nuestros cierres. Vamos a colocar uno. Si ven que es muy grande, pues los cortan. Estos son los cierres más pequeños que pude conseguir, pero bueno. Entonces ya eso que queda lo vamos a ir cortando y lo vamos a ir cosiendo aquí en esta parte de arriba y aquí en esta parte de abajo. Vamos a colocar uno aquí, otro aquí de este lado y uno en la parte de arriba. Bueno, miren dónde estamos. Ya coloqué mi cierre de este lado, coloqué el otro de este lado. ¿Qué vamos a hacer ahora? Miren, vamos a coser todo este borde aquí. ¿Listo? Entonces, no sé, yo ahora les voy a mostrar que lo voy a hacer así, pero yo como tengo máquina, luego lo voy a pasar en la máquina. Si ustedes tienen máquina, también pueden hacerlo. Si no, pues miren, aquí vamos a ir tomando, tratemos de buscar, pues yo no tengo, pero un hilo del mismo color del hilo, del material que usamos, y lo vamos a ir cosiendo de esta manera. Miren, aunque de verdad el color del hilo pues no se va a notar en este material, pues él absorbe, digamos que puede absorber el hilo. Miren, ¿sí ven? Que ahí él no se nota. Perdón. Entonces vamos a continuar así. Yo lo voy a coser aquí sobre una, dos, sobre la tercera línea más o menos de puntos bajos de esta primera parte. Listo, entonces ahí vamos a ir para que nos quede derechito. Entonces debemos tener una base. Entonces una, dos y en la tercera hilera vamos a ir uniéndolo y luego vamos a colocar el cierre acá arriba. Pues en mis anteriores tutoriales de monederos hay muchos en los cuales les he enseñado a colocar los cierres. Estos pues no tienen ninguna ciencia, simplemente los vas a ubicar bien en la parte de adentro. Esos sobrantes, si quieres, los puedes ir cortando y cosemos aquí que quede bastante orilladito ahí, y lo vamos cosiendo igual en el otro extremo. Como les digo, yo por lo general los coso con la máquina, pero a mano también les puede quedar muy bien. ¿Listo? Entonces lo vamos a ir cosiendo ahí. Preferiblemente que sea debajo de este primer borde que hicimos aquí en punto cangrejo, entonces para que él quede un poquito adentro. Entonces yo voy a continuar y una vez ya termine pues les muestro el resultado final de mi monedero. Bueno, mis amores, miren, ya aquí he colocado mi cierre. Ahí está nuestro monedero ya finalizado. Miren, aquí tenemos nuestro espacio. ¿Ven? Cierran perfectamente nuestros cierres por ambos lados. Un bolsillo, yo coloqué pues uno hacia este lado y el otro lo coloqué hacia acá, siempre teniéndolo a la derecha, ya que yo soy derecha. Listo. Y este sí lo pueden ubicar como ustedes les guste. Entonces miren, aquí está nuestro hermoso monedero. Espero les guste, les sea de mucha utilidad y como siempre espero tenerlos en un próximo tutorial. No olvides suscribirte, dejar tus comentarios y compartir. Nos vemos en un próximo paso a paso.